con este calor que está haciendo en este verano, Rumba FM y RCC Media está rifando un aire acondicionado TGM. Solamente tienen que leer la descripción y seguirnos en nuestras cuentas de RCC Media y Rumba FM. Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:17 de la mañana y recibimos una hermana y amiga. La que más me quiere del PRM, mi amor. Ahora la que más. Julia Muñiz. No puede negar que hombre. Julia Muñiz, quien es abogada y especializada en Derecho Educativo y Familiar. Vamos a hablar de ese tema tan importante y comunicadora, hermana nuestra. Además debería ser de las próximas funcionarias de este gobierno, porque tiene que quemarla, pero tiene la preparación, la formación, la militancia, y así el gobierno es. está carente de funcionarios eficientes y preparados. Pero no diga para dónde la queremos, porque tú sabes qué pasa, que usted dice para dónde y los mezquinos por detrás, entonces yo no he dicho ni voy a decir para dónde, por si acaso. Debería ser. Se dañó el aire aquí. Estamos al aire. Buenos días, Julia. Buenos días, chicos, muchas gracias pues por permitirme venir a compartir esta hermosa mañana con ustedes. Lo venía escuchando en la radio, entonces estoy casi divorciándome del príncipe porque él quiso venirlo a arreglar ahora, pero él dijo antes que en el PRM la que lo quería era Kimber. Ajá. No es verdad. Él tiene que arreglar esa situación, y vine a buscar mi bono de 10,000 pesos que dijo el diputado que iba a dar, que va a estar dando. Bueno, Julia, vamos a iniciar hablando sobre este tema que siempre es importante y que con tantos temas en la agenda nacional, a veces uno se descuida un poco con el tema de los niños, los adolescentes, pero nosotros vemos ya prácticamente normalizado con frecuencia el hecho de que menores de edad, por ejemplo, el otro día hubo un caso en Asua de una menor que falleció en una cabaña. Y nosotros sabemos la realidad de nuestros barrios y nuestros campos, sobre todo, donde hay una normalización de la actividad sexual entre incluso adultos y menores, entre adultos y adolescentes. Hay un tema familiar de que son los mismos padres en ocasiones que venden las niñas. Y aunque la gente crea que no, eso es más normal de lo que la gente se imagina en este país. Entonces, quizás conocer un poco sobre esa realidad y qué podríamos hacer para tratar de combatir eso. Mira, me pareció muy, muy interesante la llamada de la joven Lindsay hace un momentico, donde ella motivaba e invitaba a los jóvenes a que se fueran involucrando en otros tipos de actividades que habían oportunidades, y eso es una realidad lo que tú has planteado, y ha sido uno de los temas que ahora me ha preocupado, es tratar de que entendamos que esto no se puede seguir normalizando, y donde el hecho de que porque tú la ves muy desarrollada, le ves el cuerpo, voy a hablar en el caso específico de las niñas, porque con los varones también pasa, ojo, pero 13 años. es más normal, está más normalizado con las hembras, con los varones es más tras bastidores, porque tiene otros componentes. Entonces se entiende y se ha normalizado un término como la menorcita. Y ya tú entiendes que y esa menorcita con la que tú andas, ya eso es como hasta un atractivo que te eleva como hombre. Sí. Y no nos estamos dando cuenta o queremos hacer caso omiso a que estamos violentando la ley. Otro aspecto que no queremos tomar en cuenta es que decimos, que esa sabe mucho. Quizás yo que tengo 46 años me puedo encontrar una que tenga mentalmente mucho conocimiento en cuanto a movilidad, al denominado tigueraje y cuerpo, pero está en crecimiento y desarrollo, no deja de ser una menor de edad, y mi rol en este caso como adulto no es aprovecharme de esto, sino tratar de guiarla y llevarla por los caminos que realmente corresponde. Y las familias son una punta de lanza. Recientemente, la preocupación que he visto y que quiero hacer eco a este programa que cada día presenta problemáticas es el descuido que tienen los padres y la falta de cuota de responsabilidad que le está dando el Ministerio Público y el Poder Judicial a la responsabilidad de los padres. El caso de Esmeralda Riches, por ejemplo, que fue un caso muy triste, esa es la hora que no se ha investigado como debe de investigarse la familia, que tiene un rol en ese ámbito. El caso de Asua, donde vimos que el padre... responsabilidad. Exactamente. Y que la ley te establece, el Código de Niñas y Adolescentes, la responsabilidad que tienen los adultos, y esto no exonera a los padres de esta cuota de responsabilidad. En el caso de Asua vimos cómo el padre decía, eso era calle y calle, y yo no podía con ella. Y si usted no puede, ¿quién va a poder? Y hacia dónde usted debe dirigirse, cómo usted debe de manejar este proceso de manera apropiada. Julia, tú sabes que en estos días llamó aquí un oyente
y me hizo el llamado a mí porque hay una niña que aparentemente tiene temas como que de vicio, una menor de edad, de 14 años, ¿ustedes se acuerdan que fue en el aire? Y que la niña, el CONANI no la quiere aceptar porque tiene su papá tiene y su sus mamá. padres. Entonces, pero la niña, los padres, como tú dices, no pueden con ella, porque la niña tiene un noviecito, que la tiene en droga, que está en la calle. Un caos. Tienen que tenerla amarrada. La tienen que tener trancada y la muchacha se le escapa. Entonces el CONANI, que se supone que tiene que atender a los niños que tienen esos temas, dice que no porque tiene que tiene sus padres vivos. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Porque el Estado le está desamparando y el Estado se supone que tiene que garantizarle a los niños todo eso. Mira, a esa historia le debe faltar un pedazo, porque una de las puntas de lanza que siempre sucede es que no agotamos el debido proceso. El hecho de que esté el Consejo Nacional de la Niñez, tú debes de agotar una serie de pasos, porque el primer paso no es yo ir y entregártela y decirle, CONANI, yo no puedo. Primero hay un acompañamiento que se hace contigo para tratar como estructura familiar, porque tú tienes a tus padres real, efectivamente. Entonces vamos a tratar de llevarte un acompañamiento donde se te dan las herramientas, Médico, se te van psicólogo. dotando, pero muchas veces no queremos agotar ese debido proceso que es cansón y es largo. Pero de entrada yo no puedo coger y decirle al Consejo Nacional de la Niñez, toma, yo no puedo con ella. Eso es verdad. Entonces, no nos gusta agotar el debido proceso y el nivel de involucramiento, porque ese muchacho es suyo. Tú sabes que ahora tenemos muchachos teniendo muchachos. Bueno, Yo no sé qué edad tienen los Te digo padres, algo. pero me da la impresión de que no son gente muy madura. pero te digo algo, eso no es de ahora. Mi abuela, la mamá de mi papá, y mi tía más grande tuvieron embarazadas al mismo tiempo. Porque mi abuela paterna, su primer hijo lo tuvo a los 13 años. Eso es un círculo que no viene de ahora. Ahora bien, no quiere decir que esté correcto. Sin embargo, hay otros elementos en el constructo de formación que estamos carentes, que en aquel momento sí había. Así es. Víctor. Julio, hace una semana, unos meses, no sé, las autoridades se le ocurrieron pasar las instituciones de cuidado de la niñez al Ministerio de Educación. ¿Cuál es tu ponderación con respecto a eso? Dado a que eso es salud pública o eso es educación. El CAI. Bueno, específicamente fue con los CAI. Ajá. INAIPI es una dependencia también que viene del Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué sucede? Recuerda que los CAI tienen el componente del cuidado más educación. No solamente es el cuidado. Y está también el elemento de, que eso pasa con el tema de los que tienen condiciones especiales, estos menores. Entonces, si tú te pones a ver, real efectivamente deben de ser una dependencia cogestionada por ambos ámbitos, lo que debería de contar con el elemento de estar descentralizada para que pueda ser operante, porque la burocracia de ciertos procesos limita quizás que pueda avanzar más, pero sí, real efectivamente los componentes van de la mano. O sea, ¿tú estás de acuerdo con que eso sea gestionado por el Ministerio de Educación exclusivamente? No, tiene que estar cogestionado también con el salud pública en el caso de los CAI. Ahora bien, sí necesita ser descentralizado en el ámbito de su toma de decisión, porque si para tú tomar una decisión tienes que llegar hasta allá arriba, cuando tú vengas a ver, te fue el año escolar. Julio, pero y no sería, pero no eso funcionaba bien antes, como estaba porque antes era autogestionado, lo que dependía del despacho de la primera dama. ¿No sería mejor, Julia, por ejemplo, que lo dejen funcionar con total independencia como estaba? Y que si eso funcionaba. Y que lo que necesitan, porque antes se ha hecho, si el tema es ponerlo en educación, y que por los recursos, porque a veces en educación sobran unos cuartos y no hay en qué gastarlo, y ese tipo de centro demanda de unos costos, ¿verdad? Tú coges una partida del presupuesto de educación y se la destina, pero tú no tienes que pasarlo. Pero está debajo de la sombrilla del MINER. Eso es lo que pasa es que tú tienes un organigrama y real efectivamente, por eso te hablo de ser descentralizado. Te explico un ejemplo. Tú tienes Hacienda. Bajo la sombrilla de Hacienda está la DGI, está la Dirección General de Aduana, pero ellos para operar no necesitan esperar que Hacienda. Exacto. Entonces, por eso te hablo de que sí debe de estar bajo, pero como descentralizado, como una dirección descentralizada, para que no tenga que esperar. Exactamente. Cómo funciona cada cosa. INAVIMA, una serie de que donde INAFOCAN, que tú puedas operar y puedas real efectivamente dar el resultado. Mira, Danira, cuando tú hablabas de que funcionaba, también hay un componente que la sociedad tiene que entender. Es que cuando tú entras a un CAI, tú no entras con fecha de salida, salvo sea la fecha de la edad de salida. Yo sé, yo tengo un sobrino que pasó por los CAI. Tú entras por una condición. ¿Qué es lo que está pasando con los CAI? Principalmente que necesitamos más CAI. Es un tema. Ya está funcionando el de Santo Domingo. Todavía está en proceso.
pero ya va más avanzado que anteriormente. Wow. Lo que sí te quiero decir es que, pero ahí pasó que la construcción, tengo entendido que pasaron a obras públicas. Por eso es la importancia de que todo tenga que volver a ser descentralizado. Tengo entendido eso. Claro que eso lo dejaron, sí, que en ese un momento, 90%. sí, pero que en ese momento lo habían dejado así. Pero sí, la realidad es que tienen que haber más. Tienen que haber más porque la demanda ha incrementado. Y no solamente en República Dominicana, a nivel internacional tenemos más niños con condiciones. después de la 40 mil pandemia. millones Vamos. para construir uno que sea. ¿Qué vamos a hacer con el 4% de la educación? Paréntesis, a veces no hay que construirlo. Mira el colegio Mahatma Gandhi. Se puede comprar una infraestructura. El colegio María Auxiliadora está cerrado hace años y esa infraestructura. ¿El está cerrado? Yo no Sí, sabía. el colegio Y Don Mahatma Bosco. Gandhi la semana pasada anunció que Ajá. cerraba Que sus van a puertas. hacer un parque de diversiones ahí. No. Sí, claro, ¿A en dónde? los kilómetros. Al Ah, no, es el Mariachi, El Mariachi. 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 Ah, no. Mariachi. Ah, el Mahatma Gandhi, el de la zona El de la colonial. zona. Sí, claro que Exactamente. sí. El Mariachi lo van Por a Dios. hacer. Entonces, a veces tú puedes perfectamente buscar. Mira, algo que yo creo mucho, que a veces no tienes que construir, a veces no tienes que comprar o el autobús o la infraestructura. Muchas veces, para real y efectivamente administrar o gestionar mejor recursos, y más cuando son recursos del Estado, tú puedes hacerlo alquilando. ¿Por qué razón? Porque eso te garantiza a ti que el propietario, la depreciación o la amortización, ya sea del vehículo o del inmueble, te permita a través del tiempo, ¿no?, el cuidado que eso lleva. ¿Por qué? Porque hay una época del año X donde esa infraestructura no se está utilizando, hay una época del año X donde ese vehículo no se está utilizando y se vuelve entonces una especie de carga cuando no hay una buena administración o cuidado de estos aspectos. Entonces hay puntos donde tú puedes hacerlo a través de alquiler. Ustedes ven como la Julia está aquí hablando, No, dando ya, cátedra de gente todo eso. preparada, profesor. Y el que no conoce a Julia, por ejemplo, la ve y no se imagina que Julia es una dirigente del PRM, política. De verdad, de Pero calle. como de base. una Son técnico, duros. como una técnico y habla. El cosa de energía de la comisión también. Ah, ellos sí, tienen gente Edward, muy Edward, duro, Edward. Esa gente son duros. Sí, sí. Hay Adelante. El 4%. Y hay que resaltar. El 4% necesita real y efectivamente un tema de gerencia hacia lo que real y efectivamente demanda la educación. Y es Pero hay invertir que en la gente. mantenerlo o rebajarlo. No, tú no puedes, No, tú no imposible. rebajas nunca. El único Es activo una que tiene una conquista ya. sociedad es la educación. Ese es el único Porque real y hay que efectivamente buscar cómo activo. invertirlo bien. Todo lo demás es Monticulebra. Pero La bájalo. mejor herencia que hoy los otros días que tú eres millonario. Sí. La mejor herencia que tú le podrás. Qué vaina, no me La atraquen. No, yo me voy con 10,000 pesos. de Usted aquí. anda con seguridad, Adelante, Eso, lo mejor que tú le vas a dejar a tus hijos siempre será la educación. Yo soy hoy lo que hoy por la inversión que hicieron mis padres en educación y en el esfuerzo que hicieron. Y la mejor y la única forma de ascendencia social que tiene un individuo y una sociedad de desarrollarse es la educación. Entonces el problema de la educación no es que hay que reducirlo. El problema, lo que pasa es que hay que redireccionar, a invertir en lo que no solo este gobierno, sino cualquier otro gobierno le da mucho trabajo entender, que es invertir en la gente. Porque ese es un intangible que no se ve. Solamente se siente a través del tiempo y la curva es demasiado alta. Tú no podrás ver nunca, ojo aquí a los detractores, aquí a la izquierda, y mi amigo de aquí a la derecha. Usted nunca verá los resultados en un proceso donde usted trabaje con seres humanos y no pasan de 8 a 7 años. Yo siempre lo he dicho. Constante. Es lo mismo. Ahí. Pero nosotros en los últimos 14 años, si mal no recuerdo, en un conversatorio que tuve con el vicepresidente ejecutivo del CONEP, él me decía que el promedio de duración que tiene un ministro de Educación es más o menos de 1.8 en los últimos 14 años. De tiempo, Tú sabes, creo que tú más o sabes, menos tú eso sabes, fue lo que me dijo, 8 de tiempo. meses. Sí. Sí. Promedio Pero que bueno. era un ministro de Educación. Lo que pasa- se vuelven locos con todos esos cuartos. Ahora, si hubiese Lo institucionalidad, interesa, viejo. si hubiese Pero no institucionalidad, te dejan oye, si hubiese vivir. institucionalidad, no importa el que llegue ahí, porque en los países donde funcionan no mandan hombres, sino instituciones. Es decir, mira, ahí hay una planificación que el que venga no Exactamente. puede salirse de ella. Pero que ese ha sido la panacea. Pero con que eso respecto así a tiene que eso. ser el Estado, Un no verdadero un país, ministerio. sí. O sea, porque aquí Es tenemos un la verdadero Estrategia país. Nacional de Desarrollo, que Sí. fue una planificación consensuada Sí, claro. para dirigir el país, y eso no se sigue. O sea, cada gobierno tiene ese librito. Si cogen ese librito, es fácil. Hermana, ¿verdad? esto es propio de esto. No, pero. Bueno, Esto lo es que propio del subdesarrollo, lamentablemente. Ahora, nosotros deberíamos aspirar a más. Julia, oye esto.
Lo que deberíamos esperar primero es a construir el perfil del ciudadano dominicano que queremos. Y a partir de ahí, cualquier ministro que se siente tirará para adelante. Exactamente, porque nada más está con a los políticos. No, pero el ciudadano. Aquí estamos con una profesional. El ciudadano, un punto de droga y una cervecita de la mañana. Y dame lo mío. Y roba para que me dé. Pero aguanto. No, porque estoy ensoñando. Pero que estoy Herrera, estate quieto. Luis necesita 10 o 12 funcionarias como Tú te imaginas allí Bullinga que Julia. Él es bueno. Julia, mira, hablando de educación, Presidente, ¿tú sabes que después que se entregó el ¿no? 4%, no ha pasado una mujer por educación? Bueno, no ha pasado, no, después la se entregó. recuerda que el Josefina. 4%, No, sí, Josefina a veces no. Pimentel. Josefina era de Leonel. No, pero Josefina eso te iba a explicar. Recuerda que Danilo Ella duró fue una quien vez. cumplió y él la dejó un año y algunos sí, 3 sí. meses. La mitad del... Sí. Está bien, sí, pero ella viene de atrás, no, después del Pero 4%, ella no ha manejado el 4%. Ella no lo llegó a manejar, Ella no lo porque manejó. cuando empezó el ciclo ya para ejecutar, No lo manejó. entonces Bueno, venía sí. el tema de la Es verdad. construcción y no le iban a dejar la construcción de las escuelas a mano de una ministra que venía del gobierno de Leonel. Exacto. Desde Mira, allá haremos rumbo a la manejó. mañana. Mira, Julia, No le iba a tú dejar sabes eso. que yo quiero volver Abinader, haga la diferencia. a la responsabilidad de los padres. Quiero poner a Julia ahí. Incluso, ojalá. No, yo no le Oye, deseo ese mal. Yo sí. No. Es un demonio de 7 cabezas y demasiado pero alguien tiene que interés. dirigirlo. Pero Julia sí Pero da oiga, para que eso. hay muchas Pero alguien instituciones que ella tiene puede que dirigirlo. dirigir. A mí me hicieron una pregunta en estos días, que Vamos si a este ver. país estaba ya preparado para ser Demasiado interés. gobernado por una mujer, Julia que este sabe país hacer todo. está preparado para gobernarse por una mujer. Porque Julio es una autoridad. Mira, del Le sector. van- se la van a comer, Acaba de este es un ganar país la de presidencia. mezquinos. Acá gana la presidencia en México. Este es- Más si tú a mí que una mujer no puede dirigir una No es pero que no no por puede, mujer. no es que no puede, es que este es un país de mezquinos, esto es Pero así, por y algún se la momento van hay a que comer, comenzar, hay hermano. demasiado interés bueno. ahí. Nadie sabe si ella sale con los pantalones. que ¿Cómo que necesita. si sale? ¿Qué tú Oh, crees? ella que- lo tiene, ¿A los quién tú pantalones. crees que tú tienes al lado ahí? Vamos. A esos pantalones que mucha gente le anda huyendo. Ay, Esos pantalones medio me lo han estigmatizado, pero muy Coge ahí. orgullosa de ellos. Muy orgullosa Yo de quiero ellos. hablar Así con la es. educadora nueva vez, la profesional. Yo quiero volver, porque aquí hay unos temas, por ejemplo, que puso la producción y que vale la pena recordar, de la responsabilidad de los padres. En estos días, de forma desgarradora, vimos, por ejemplo, ese ejemplo de la persona, valga la redundancia que tú pusiste, de que yo no puedo con ella, que la muchachita, y yo cuánto. Hubo un niño que mató a otro niño con una pistola. Que esa es una realidad social de muchos hogares, donde hay armas de fuego. Y a veces los adultos creen que Se tienen descuidan. el arma de manera segura. En estos días, una niña mató a otra niña. Un niño o una niña mató a otro niño. Aquí también sucedió eso. Ese cogió el arma, ¡pam! Profesor, yo considero que es también con lo que tenemos con este problema social de los niños, las niñas, de que yo tengo una niña, por ejemplo, de 15 años, y que yo no sé dónde está mi hija, y que ella salió en la tarde, y no. Entonces, la responsabilidad de los padres en todas estas cosas. ¿Por qué es que yo no veo el castigo de eso? Porque eso también es un escarmiento para los otros padres, para que sepan que ellos tienen una responsabilidad con esos menores y que si no, van a pagar con cárcel lo que están haciendo. Bueno, porque es que el punto ahí es una debilidad que tiene el sistema. Porque real efectivamente dentro del marco de la ley no te excluye como adulto al padre o lo exonera de algún tipo de responsabilidad. Por el contrario, incluso los padres son co-responsables de las acciones de sus hijos hasta los 18 años, hasta Así los, es. do- El hasta los muchacho rompe 13. un vidrio, una pedra al vecino. Claro. Usted es el tutor, usted tiene que Exactamente. En materia civil y a partir de los 13, pues el adolescente tiene responsabilidad penal. Ahora bien, ¿A partir? de los 13 años. los Aquí en este Sí, país. sí, claro, Sí, claro. Información, oiga. Sí, sí, es importante que ya hay que dejar de pensar que son cosas de muchachos. Exacto. Y en el ámbito que corresponde, es una debilidad del sistema. Yo tuve en un momento yo hice un planteamiento cuando el caso de Esmeralda, de que a qué hora se iban a investigar a los padres, y luego de eso recuerdo, no por mí, sino porque varios comunicadores hicieron el señalamiento, que un organismo internacional dijo que dejaran que esos padres vivieran su dolor. Se piensa socialmente, como lo mismo que hablábamos de la menorcita, o en los casos de violencia, que esos son pleitos de pareja, se piensa que el dolor que el padre está viviendo ante la pérdida es el castigo. Cuando realmente eso no no es el castigo, esa es la consecuencia. Pero el castigo ante la inobservancia debe de existir, Debe de porque existir. hasta que tú no acabas de establecer y pongas el ejemplo, por lo menos
con algunas familias sobre la responsabilidad que se tienen. Los padres no van a amarrar a su muchacho. Sí. Y cuando hablo de amarrar, no es amarrarlo en términos despectivos o de manera negativa. Atender su asunto. Y no ellos mismos autodescalificarse. ¿Por qué? Porque tú te levantas por la mañana, el amigo aquí que abre y cierra la televisión y los medios de comunicación, tiene que fajarse a trabajar para producir el sustento. Pero al mismo Carlos tiempo... Pimentel no quiere, ese maldito. Ya dijo que no. Dijo que no. Entonces, en el momento específico, tú tienes que ir monitoreando. Claro. Porque todos tenemos, señores, responsabilidades, todos tenemos que mantener nuestros hijos, pero también hay que monitorear. Entonces, esto es importante que el Poder Judicial entienda. Que también hay que darle, tiene que ejecutarse el régimen de consecuencia de ese padre que no tuvo pendiente a ese muchacho. Porque usted no sabe incluso que hay trasfondo. Señores, hasta se comercializa con los hijos. Sí. Se comercializa con los hijos y tú te metes en una comunidad, así como todo el mundo sabe dónde está el ladrón, como tú haces el señalamiento, todo el mundo sabe en qué familia está ese, o que abusa sexualmente de su hijo, o que lo comercializa. Julia, una pregunta, y yo quiero que tú le aclares a la audiencia y a nosotros, porque ignoramos sobre esos temas, no tenemos tanta experiencia en estos temas de niñez y adolescencia. El CONANI solo está diseñado como una institución para recibir niños con problemas. O sea, no se supone que el CONANI trace la política pública de prevención, de educación, de Consejo Nacional de la Niñez. O sea, el CONANI nada más está para resolver problemas, para recibir niños huérfanos, para albergar niños, o el CONANI tiene las atribuciones como institución para poder, por ejemplo, crear una campaña de concientización hacia los padres, hacia los niños, hacia los adolescentes. O sea, no, claro, incluso hay una campaña, se llama Toma el Control. Pero ¿a dónde está la campaña? Pues yo bueno, no la veo, ni la veo en redes, ni la veo en medios. Lo que pasa es que yo te voy a invitar a que tú este fin de semana hagas tu proceso de investigación de qué partida presupuestaria tiene el Consejo Nacional de la Niñez y qué partida presupuestaria quizás te pudiera tener, por citarte, obras públicas, o te pudiera tener otro organismo. A veces también es un tema de carencia de recursos a la hora de tú trabajar con seres humanos. Pero entonces tienen que tener creatividad. Si no tienen los recursos, involucren varias gente de los medios que tengan alcance, que tengan compromiso social, pídanle colaboración, apelsónense donde Antonio para allá. Yo estoy seguro que si la directora de CONANI viene aquí y le dice a Antonio, mire, yo tengo esta campaña. ¿Quién es la directora de CONANI? Y yo no tengo dinero para poner esta publicidad en los medios, en algunos espacios así, póngamela de manera gratuita, y dentro de la responsabilidad social de esta cadena, yo no creo que Antonio le niegue eso, y cualquier medio importante, porque al final el objetivo de eso es impactar a los niños, proteger la niñez, la adolescencia. ¿Quién se va a negar a colaborar con una causa así? Claro. Pero tiene que tener la creatividad. Si tú no tocas la puerta, nadie va a ir a CONANI a decirle, mira, yo quiero ayudar. Por ejemplo, si a mí me piden que le colabore, ¿por qué yo le voy a decir que no? De manera gratuita. No tenemos conciencia. Entonces, como yo sé que hay muchísima gente con influencia, dueños de medios. Yo estoy seguro que donde Miguel Medina van y le piden algo así y no le va a decir que no. De gente que te estoy mencionando a Antonio, estoy mencionando a Miguel. Y sé que Colombia Alcántara, que tiene un medio también. Así hay muchísima gente de Adnira, tiene su programa. No es verdad que si le piden que colabore con una campaña en favor de la niña, ¿quién va a decir que no? Pero yo de verdad que fíjate la pregunta que te hago, o sea, CONANI solo está para recibir niños huérfanos y problemas, porque uno piensa que solo las atribuciones y las funciones de ellos se reducen a eso, porque uno desconoce si ellos tienen los atributos, el alcance, porque a veces es que lo limita la ley. Si la ley solo lo limita a eso, bueno, pues está bien. No, incluso el Consejo tiene rango de ministerio. Oye. Exacto. Tiene dentro del mar, la ley le da rango de ministerio al Consejo Nacional de la Niñez, el órgano regulador, el órgano rector de niñez, todo lo que tiene que ver con políticas en materia de niñez y adolescencia. Entonces, si tú no trabajas en la niñez, si tú no trabajas en los niños, si tú no fortaleces, es el futuro. Todo está jodido. Esto está jodido porque no trabajamos sobre el futuro del país, que son nuestros hijos, pero a la vez nuestra generación, que es la dominante ahora mismo, tampoco trabaja para los envejecientes. Es decir, ni mérito a los que trabajaron algo por la patria, ni mérito para lo que significan el futuro de la patria. Esto, que vengan los haitianos. Oye, dice aquí que el CONANI, ¿cuál es su función?
Dice, somos una institución descentralizada del Estado Dominicano con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es nuestra misión garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas y adolescentes en la República Dominicana mediante efectiva rectoría de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia. Eso es el CONANI. Bueno, Julia, gracias por estar con nosotros, como siempre, instruyéndonos sobre todos estos temas. Y usted no lo dice, pero yo le voy a preguntar al principal crítico que tiene el gobierno del PRM en este país. A Víctor. Alfredo de la y a Víctor, que es el segundo detractor más fuerte del gobierno. Detractor no. ¿Creen ustedes que una dama de las condiciones de Julia Muñiz tiene condiciones para ser ministra en este país? Aprobado en primera y segunda Teniéndola en la banca, se explica todo. Profesor.